Buenos días, bienvenidos a otra presentación del Diplomado de Gestión Aeroportuaria, módulo B. Soy Luis Delgado y hoy vamos a hablar de los problemas de capacidad y en concreto de la implementación en Estados Unidos de los Ground Delay Programs y del Air Traffic Flow Management en Europa. En la presentación anterior presenté los temas referentes a la gestión de capacidad y retraso y en la de hoy vamos a ver en detalle cómo se resuelven esos problemas en Estados Unidos y en Europa. Empezaremos por los Ground Delay Programs. Como vimos en la anterior presentación, las herramientas que se utilizan en Estados Unidos para gestionar los problemas de capacidad y demanda incluyen los Ground Delay Programs, los Ground Stops y los Airspace Flow Programs, AFPs. Para poder llevar a cabo un Ground Delay Program, lo primero que tenemos son los Flight Schedule Monitor. Es una herramienta para poder ver la demanda de los aeropuertos y del espacio aéreo y poder modelar las diferentes herramientas de Ground Delay Programs, Ground Stop y AFPs. Y de esa manera poder ver qué impacto tendrá en realizar una de estas actividades. Después tenemos el Enhanced Traffic Management System, que es el sistema básico de datos y comunicación, el cual dará al responsable de los Ground Delay Programs información sobre la demanda y sobre la aplicación temporal del Ground Delay Program. Y finalmente tenemos el Air Traffic Control System and Command Center, que es el que tendrá que monitorizar la situación. Cuando tenemos un desequilibrio entre demanda y capacidad superior a 15 minutos, el Air Traffic Control System Command Center tiene que tomar una medida correctiva. Para periodos más largos de desequilibrio se decidirá implementar un Ground Delay Program. En esta presentación veremos cómo es esto. La primera vez que los Ground Delay Programs fueron implementados fue durante periodos de tiempo adverso, después de la huelga de controladores de 1981 en Estados Unidos. Aquí tenemos un ejemplo capturado de la página web de la FAA, donde tenemos la implementación de un Ground Delay Program, en este caso en San Francisco. Como podemos ver, el problema en San Francisco en este momento es weather, low ceiling, es decir, niebla en San Francisco, y esto lleva a que el retraso medio por avión sea de 53 minutos. Muy bien, aquí tenemos algunas estadísticas sobre los Ground Delay Programs. Podemos ver que el número de Ground Delay Programs que se realizan cada año es realmente importante, tendiendo a tener cada vez más, si bien aquí podemos ver que en el año 2000 hubo una bajada. Esta bajada en realidad es ficticia, ya que se debe a que antiguamente los programas de espacio aéreo, los AFP, estaban considerados dentro de los Ground Delay Programs y hoy en día están separados. En total, más de 16,8 millones de minutos de retraso se producen cada año, lo que equivale a que unos 530.000 vuelos son retrasados por culpa de este tipo de medidas, de los Ground Delay Programs. Esta transparencia es bastante interesante. Aquí tenemos información de cuántos Ground Delay Programs se producen cada día en Estados Unidos y podemos ver que la probabilidad de tener un Ground Delay Program es un 20%, tener dos el mismo día es un 19% y no tener ningún Ground Delay Program en un día solo es un 13%. Es decir, hay un porcentaje muy elevado de posibilidades de que tengamos implementado uno o varios Ground Delay Programs en Estados Unidos en cualquier día del año. Aquí tenemos algunas estadísticas que hemos calculado en la universidad con respecto a los Ground Delay Programs del año 2006. Podemos ver que en el año 2006 un total de 49 aeropuertos declararon un Ground Delay Program en algún momento, lo que supone que en total hubo 1052 Ground Delay Programs implementados. Como podemos ver, los aeropuertos con mayor número de Ground Delay Programs son el aeropuerto de Newark, seguido del de San Francisco, Chicago, Los Ángeles, Filadelfia, Boston, Atlanta. Y podemos ver que en los 3 aeropuertos o los 4 aeropuertos más importantes en número de GDPs tenemos más de 100 GDPs implementados al año.
Los motivos por los que se implementan los GDPs principalmente son motivos medioambientales, como podemos ver aquí. 3/4 partes de todos los retrasos o de todos los GDPs implementados en Norteamérica son por culpa de meteorología. Un 4% son por culpa de tener más tráfico de que la infraestructura puede soportar en un momento determinado. Un 6% son por problemas en las pistas o en el mantenimiento de las instalaciones. Un 2% por culpa de eventos especiales, como podría ser, por ejemplo, la realización de la Super Bowl. Y finalmente tenemos un 14% del cual no disponemos información. Este 14% corresponde principalmente a los Ground Delay Programs implementados en Canadá, de los cuales en el momento de realizar estas estadísticas no había información sobre el motivo por el que se generaron. Así que no cabe descartar que en este 14% un porcentaje importante sea también por meteorología, siendo así la meteorología la causa más importante con diferencia. Hay dos algoritmos que se aplican durante la implementación de un Ground Delay Program. El primero es el Ration by Schedule y el segundo es el algoritmo de compresión. Ration by Schedule lo que hace es asignar los slots de llegada al aeropuerto según la planificación original que tenían los planes de vuelo y así asigna los Control Time of Arrivals, como vimos en la presentación anterior. Es interesante comprobar que el tiempo de llegada que se utiliza es la planificación original de llegada, el Original Guide Time of Arrival menos el Taxi Time, es decir, la planificación original que se había hecho en la que el avión llegaría al gate menos el tiempo de taxi, en lugar del Estimated Time of Arrival, que es el tiempo estimado en el que el avión llegará al aeropuerto. Esto se hace para que las compañías no puedan cambiar en el último momento su Estimated Time of Arrival e intentar conseguir slots o mayor prioridad a la hora de asignar los slots. El Original Gate Time of Arrival es el que viene planificado según el plan de vuelo original y por lo tanto la compañía dio esta información antes de saber que se iban a realizar el Ground Delay Program. Una vez que los slots son asignados, las aerolíneas poseen el slot, son propietarias del slot. Y entonces empieza la parte de Collaborative Decision Making que comentamos en la anterior presentación. Y en este caso en Estados Unidos básicamente consiste en la cancelación y sustitución de vuelos para intentar minimizar el impacto en la compañía. Esto lo veremos en detalle con un ejemplo. El algoritmo de compresión al final lo que pretende hacer es rellenar los huecos que pueden generarse en la lista de slots en el aeropuerto tras el proceso de sustitución y cancelación. Cuando quedan slots que una compañía no puede utilizar, se rellena con vuelos de otras compañías, es decir, es un intercambio entre compañías. La aerolínea que no puede usar el slot y que era propietaria de ese slot, se ve compensada ya que recibe control del slot que deja libre el vuelo. Y eso hace que se fomente que las compañías digan que no van a poder utilizar los slots lo antes posible. Lo veremos también ahora a continuación. Finalmente, el Collaborative Decision Making es intentar incluir las decisiones o las preferencias de las compañías y la manera más sencilla para no tener que dar información interna de la compañía es el tema de las cancelaciones y sustituciones. Vamos a ver las diferentes etapas de definir un Ground Delay Program con el algoritmo básico. Primeramente tenemos el especialista de Air Traffic Control que está monitorizando la capacidad y la demanda en el aeropuerto. Y se puede encontrar con una situación parecida a la que vemos aquí. La capacidad del aeropuerto está prevista que baje, por ejemplo por meteorología, y la demanda superará con creces esta capacidad. Así pues, si no hacemos nada, tendremos periodos en los que habrá mucho retraso en holdings, creando un coste elevado, más problemas de seguridad. ¿Qué hacemos? Modelamos el Ground Delay Program que implementaríamos utilizando el Flight Schedule Monitor. Y con esto tenemos una idea de qué es lo que conseguiríamos si implementamos el Ground Delay Program. Más información de qué retraso las compañías acabarían sufriendo por culpa de aplicar esta técnica. Ahora, como os fijáis, cambia el color, pasamos a un color lila porque entra la parte de Collaborative Decision Making.
Si hay tiempo, si tenemos todavía tiempo de reacción, lo que vamos a hacer es enviar esta información a las compañías aéreas y decirles, esta es la situación, tenemos este problema de bajada de capacidad, si no hacemos nada, implementaremos este Ground Delay Program que supondrá esta cantidad de retraso para la compañía. Esto se hace con varias reuniones por teleconferencia, donde tenemos los diferentes actores, la FAA, las compañías, y se intenta negociar la implementación o no del Ground Delay Program, el alcance del Ground Delay Program, la temporalidad, o incluso que las compañías replanifiquen sus vuelos para intentar evitar que se tenga que implementar el Ground Delay Program. Después de este proceso, volvemos a empezar, el especialista sigue monitorizando la situación, vemos si podemos llegar a una solución de manera consensuada y si no hay más remedio, implementaremos el Ground Delay Program. Una vez que hemos implementado el Ground Delay Program es bastante directo. Aplicamos un Ration by Schedule basado en los tiempos de llegada de las aeronaves y con esto obtendremos los Control Time of Arrival que se traducirán en tiempos controlados de salida y por lo tanto en retraso para las aerolíneas que van a hacer los vuelos con destino al aeropuerto donde tenemos el Ground Delay Program. Y ahora una vez más entramos en una parte de Collaborative Decision Making. La aerolínea ha recibido su Control Time of Arrival, es decir, le han asignado sus slots y ahora la compañía puede cancelar vuelos o hacer sustituciones entre vuelos con los slots que tiene asignados. Esto dará una nueva lista de slots con huecos, se aplicará el algoritmo de compresión y las compañías volverán a recibir los nuevos Control Time of Arrivals y los Control Time of Departures, es decir, los retrasos que tendrán que hacer las compañías. Y este proceso vuelve a empezar. Muy bien, como vemos aquí, una vez que se han asignado los slots, la compañía los posee y puede hacer las cancelaciones y las sustituciones. Y a posteriori se hará la compresión. Vamos a ver con un ejemplo, después de ver esta visión global, todos estos pasos. Si repasamos las etapas, el especialista monitoriza la situación, si hay un desequilibrio lo modela, si tenemos tiempo intentamos gestionar con las compañías el hecho de implementar o no el Ground Delay Program y los parámetros para ese Ground Delay Program y en el caso de que sea necesario implementamos el Ground Delay Program. Aquí aplicaremos un Ration by Schedule que nos dará una asignación de slot a las compañías y un retraso asignado a cada una de ellas. Y ahora las compañías que son propietarias de esos slots pueden cancelar vuelos o sustituirlos, lo que nos dará una nueva lista de slots en la que aplicaremos el algoritmo de compresión para volver a tener la asignación de slots original. El GDP, el Ground Delay Program, se acabará o bien cuando esté planificado o bien cuando se cancela. Norma general, una vez que la situación mejora en el aeropuerto, por ejemplo el mal tiempo se arregla, el Ground Delay Program se cancelará y los aviones que están esperando no tendrán que hacerlo más. Vamos a ver un ejemplo para que todos estos conceptos queden claros. Aquí tenemos la lista de llegadas de los aviones al aeropuerto donde vamos a aplicar el Ground Delay Program. Como podéis ver tenemos un código de color, cada color representa una compañía aérea. Así aquí tenemos la aerolínea 1 que tiene el primer vuelo de la aerolínea 1. Aquí tenemos la aerolínea 1 con el vuelo 2, aerolínea 1, vuelo 3, etc. ¿Qué más? En la capacidad que tenemos en el aeropuerto en este momento es una capacidad de 30 aviones a la hora, lo que quiere decir que puede aterrizar un avión cada 2 minutos. Como podemos ver aquí tendremos un slot a las 10 de la mañana hasta las 10 y 2, desde las 10 y 3 hasta las 10 y 4, desde las 10 y 5 hasta las 16 y así consecutivamente. La primera etapa del algoritmo hará el Ration by Schedule que hemos comentado, es decir, asignar los slots a los vuelos en función de cómo hubieran llegado a la infraestructura. Por lo tanto, el primer vuelo quiere llegar a la infraestructura a las 10 y 1, como ese slot está disponible, se le asigna y tiene un retraso asignado de 0 minutos. El segundo vuelo quiere llegar a la infraestructura a las 10 y 2,
Sin embargo, ese slot está ocupado ya por el primer vuelo, así que se le asigna al siguiente vuelo y supone 1 minuto de retraso. El tercer vuelo quiere coger el slot de las 10:02, que estaba ocupado. El de las 10:03 también estaba ocupado, así que se le asigna al de las 10:05 con un retraso de 3 minutos. Y este proceso se hace para el resto de vuelos, con lo que al final tendremos la asignación de slots con los retrasos que cada vuelo tiene que hacer en el aeropuerto de origen. Y ahora entramos en la parte de Collaborative Decision Making, con las sustituciones y las cancelaciones. Por ejemplo, la compañía 1 es propietaria del primero y del tercer slot. En el primer slot, que ha sido asignado al primer vuelo de la compañía, eso supone que ese vuelo no tendrá ningún retraso. Sin embargo, el vuelo 2 no ha podido coger el primer slot porque ella quería llegar a las 10:02 y sin embargo, como esos estaban ocupados, se le ha asignado el slot de las 10:05, lo que supone 3 minutos de retraso. Podríamos suponer que en este vuelo segundo tenemos pasajeros de conexión que son más importantes que los que tenemos en el vuelo primero, y eso puede suponer que para la compañía sea interesante intercambiar esos vuelos. Esta es la parte de sustitución, por ejemplo, intercambiando los vuelos. Al hacerlo, ¿qué hemos conseguido? Que el vuelo 2 esté en el slot que le interesaba originalmente y por lo tanto no tenga retraso. Pero el vuelo 1, al asignarle el tercer slot, ha pasado de no tener retraso a tener 4 minutos. 4 minutos es mayor que los 3 que teníamos originalmente. Si volvemos hacia atrás, aquí podemos ver que el vuelo 2 tenía asignado 3 minutos y el 1 ninguno. Es decir, la compañía 1 estaba sufriendo solo 3 minutos. Al hacer el cambio, la compañía 1 entre esos dos vuelos está haciendo 4 minutos. Tenemos más retraso, pero el coste para la compañía puede ser inferior. Y puede ser inferior por motivos como lo que he comentado, que es vuelo 2 sea más importante porque, por ejemplo, tenga pasajeros en conexión. Además, esta compañía puede decidir que el vuelo 5, si sufre 7 minutos de retraso, no es rentable realizarlo y decide cancelarlo. Y ahora podemos ver que ella es propietaria de este slot, del slot que va de las 10:19 a las 10:20. Sin embargo, el vuelo que tenemos aquí abajo, el vuelo sexto, no puede acceder a ese slot porque la hora a la que llega al aeropuerto es a las 10:21, como muy temprano. Y el slot se acaba a las 10:20. Así que ya no podemos subir este vuelo hacia arriba. Ahora es el turno de la compañía 2 y la compañía 2 va a intercambiar estos dos vuelos, pasando de tener 8 y 9 minutos de retraso asignado a 7 y 10 minutos. Una vez más sacrificamos un vuelo para reducir el retraso de otro. Y después este vuelo 2, que ahora tiene 10 minutos de retraso, se considera que no es rentable en este momento y se decide cancelar. ¿Sí? Igual que antes, el vuelo 4 no puede acceder a este slot porque el vuelo 4, como muy temprano, hubiera llegado a las 10:16. Sin embargo, el slot se acaba a las 10:14, así que esta sustitución no es posible. Igual que no era posible la de la compañía 1. Esto sería el final de la etapa de cancelación y sustitución, y como vemos, no hemos minimizado los retrasos, pero sí hemos minimizado los costes para las compañías. Y tenemos esos huecos, slots, que son propietarios de compañías que no los pueden utilizar. Para evitar que se gasten estos slots cuando tengo vuelos que tienen retraso asignado, pasamos a la fase de la compresión. El primer slot que está disponible, el de las 10:13, es la compañía 2 propietario de ese slot. Sin embargo, la compañía 2 no puede utilizar el vuelo. ¿Qué hacemos? El primer vuelo que pueda cogerlo lo ocupa. En este caso es el vuelo de la compañía 3. La compañía 3 ha pasado de tener 9 minutos de retraso para el vuelo 2 a tener 7. Hemos hecho un beneficio para la compañía 3 debido a que ha quedado un slot vacío de la compañía 2. La ventaja para la compañía 2 es que este slot, el de las 10:15, ahora pasa a ser propiedad de la compañía 2. Y por lo tanto no será el vuelo de la compañía 1 el que suba al hacer la compresión, sino que será el vuelo de la compañía 2, el vuelo cuarto, que ahora puede acceder a este slot que se ha generado.
Fijaos que el vuelo quería llegar a destino a las 10:16 y ahora el slot nos alcanza hasta las 10:16. Así que podemos subir ese vuelo, que pasa de tener 11 minutos de retraso a no tener ningún retraso. Para la compañía 1, en este slot de aquí tenemos el mismo caso. La compañía 4 saldrá beneficiada porque mueve su primer vuelo, que tenía 6 minutos de retraso, al slot previo, reduciendo el retraso en 2. Sin embargo, este slot amarillo, este slot que antes era de la compañía 4, ahora es amarillo, es de la compañía 1. Por lo tanto, el vuelo sexto puede subir y utilizar ese slot, reduciendo totalmente su retraso. Y esto sería el final del algoritmo de compresión. Como podemos ver, no ha quedado ningún hueco vacío y todos los slots disponibles están al final de la lista de slots. Una vez hemos acabado este proceso, volveríamos a la fase de sustituciones y cancelaciones mientras que fuera necesario. En esta gráfica está representado el número de aeronaves que llegan al aeropuerto de manera acumulativa. Así pues, en el instante cero no tenemos ningún avión que ha llegado al aeropuerto y conforme las aeronaves van llegando al aeropuerto las vamos agregando en esta curva. En este caso tenemos en un momento determinado en el tiempo en el que la capacidad del aeropuerto está reducida. Es lo que hemos llamado aquí Ground Delay Program, Airport Acceptance Rate. Al tener una aceptación de llegada menor que la demanda, se va a producir retraso en las aeronaves que están llegando al aeropuerto. En un momento determinado la situación mejorará en el aeropuerto y volveremos a tener la capacidad nominal de aceptar aeronaves en el aeropuerto. Sin embargo, necesitaremos un periodo de tiempo de recuperación hasta que la capacidad que está dando el aeropuerto sea igual o superior a la demanda acumulada que tiene el aeropuerto hasta ese momento. Así pues, es interesante comprobar que el área que nos queda entre la demanda y la capacidad del aeropuerto será el retraso necesario para poder gestionar esas llegadas. Este retraso, como hemos visto varias veces, si no se hace nada, se realizará en holdings alrededor del aeropuerto y por ello es la idea de intentar implementar un Ground Delay Program para mover el retraso hacia tierra. Algunas definiciones que nos serán útiles cuando hablemos de Ground Delay Programs están presentadas en esta transparencia. El retraso máximo es el retraso más largo asignado a algún avión durante el Ground Delay Program. La variabilidad del retraso es la desviación estándar del retraso medio que sufre cada aerolínea. Y en este caso un valor pequeño nos dirá que los retrasos que sufren todas las aerolíneas son similares. Es decir, estamos repartiendo el retraso de manera equitativa entre las aerolíneas. Y valores grandes querrán decir que el retraso entre aerolíneas es diferente. Y finalmente tenemos otra variable que es el retraso en aire o retraso en espera. Y es el retraso que se tendrá que hacer en los aviones que despegan según su planificación si el AR está como previsto. Es decir, es la diferencia entre la hora a la que queríamos llegar y la hora a la que llegamos en realidad. Finalmente tenemos el retraso no recuperable, que es el retraso que se hará incluso si el GDP se cancela en su hora de inicio. Y ahora veremos un ejemplo para que esto quede más claro. Y finalmente el retraso innecesario, retraso que se hará y no era necesario si cancelamos el GDP antes de lo previsto. Cuando definimos un Ground Delay Program tenemos una serie de parámetros a definir. El primero es el file time. ¿En qué momento decidimos decir que vamos a implementar un Ground Delay Program? Y después el siguiente tiempo que tenemos es el tiempo en el que empezamos a regular el tráfico en el aeropuerto. Y finalmente el tiempo en el que finalizamos de regular el tráfico. Lógicamente, si nosotros queremos regular las llegadas en el aeropuerto a una hora determinada, tenemos que empezar a controlar el tráfico antes de esa hora. Por eso el file time es anterior a la hora de inicio del programa. Aquí tenemos en la parte inferior un ejemplo de un vuelo. El vuelo tenía planificado despegar en este momento y llegaría al aeropuerto aquí. Como la hora en la que llegaría al aeropuerto está dentro de cuando estamos regulando las llegadas con slots, se le ha asignado un tiempo controlado de llegada que está en este momento de aquí.
lo que hace que todo el vuelo se retrase, sufriendo este retraso en tierra. Sin embargo, es interesante ver que, por ejemplo, si este vuelo hubiera despegado antes de definir el GDP, todos esos vuelos que han despegado antes no pueden ser controlados y son vuelos exentos. Y lo tendremos que tener en cuenta, ya que ellos llegarán y si no tienen sitio en el aeropuerto tendrán que hacer holding. Nos estaremos moviendo el retraso hacia tierra. Así pues, los parámetros del GDP, como he comentado, son el file time, el tiempo en el que empieza el GDP, cuando queremos que acabe, el alcance del programa, que ahora lo comentaré, y finalmente el Airport Acceptance Rate, con qué frecuencia vamos a aceptar aeronaves en nuestro aeropuerto. Algunas otras definiciones. Aquí tenemos el número de vuelos que están incluidos dentro del Ground Delay Program, es decir, el número de vuelos que vamos a controlar. Serán todos los aviones que están llegando en el rango del Ground Delay Program, es decir, desde la hora de inicio hasta la hora de fin del Ground Delay Program, menos los vuelos que están exentos, y estos vuelos están exentos bien porque son vuelos internacionales o bien porque son vuelos que provienen de aeropuertos más lejanos que el radio de aplicación del Ground Delay Program. El radio de aplicación es lo que en la transparencia anterior hemos comentado que era el alcance. Cuando definimos el Ground Delay Program definimos un alcance y todos los aeropuertos que están fuera de ese alcance están exentos los aeronaves, no tienen que esperarse. Y finalmente tenemos un conjunto de vuelos que estarán exentos porque en el momento en el que decidimos crear el Ground Delay Program, estas aeronaves ya están en el aire, ya han despegado. Y por lo tanto este subconjunto dependerá de en qué momento definimos nuestro Ground Delay Program. Como he dicho, los vuelos que están exentos son los vuelos internacionales, excepto los canadienses, y los que vienen más lejos del radio de alcance. Normalmente se da un periodo de gracia de 45 minutos para evitar que haya aeronaves que ya estén embarcadas, listas para despegar, y en ese momento se les asigna un retraso. Así pues, cuando nosotros definimos el Ground Delay Program a una hora determinada, normalmente empezamos a controlar los aviones 45 minutos después de cuando hemos hecho la definición del Ground Delay Program. La idea de hacer exentos los aviones que vienen de una distancia mayor al radio del alcance es porque si los aviones vienen de una distancia muy larga, hay mucha incerteza sobre qué es lo que va a pasar en el aeropuerto, ya que tenemos que considerar todo el tiempo de vuelo de la aeronave. Y tal vez mientras que el avión está volando, el problema que ha causado la implementación del Ground Delay Program finaliza. En ese caso estamos retrasando aeronaves en origen de manera innecesaria, y es lo que hemos comentado que era el retraso innecesario. El Ground Delay Program se cancela porque la situación ha mejorado, mientras que el avión está en el aire. Pero si se han esperado en origen en tierra, ese retraso ya se ha realizado y no se puede recuperar. Por eso una estrategia es que los aeronaves que vienen de una distancia grande estén exentos y simplemente, si no tienen espacio, realicen holdings alrededor del aeropuerto. Estas aeronaves tendrán prioridad a la hora de recibir slots en el algoritmo de asignación de slots. La distancia, el alcance del Ground Delay Program se puede hacer por distancia, por millas náuticas, o se puede hacer por tiers, y en este caso se define el primero, el segundo o el tercer tier. La definición de estos tiers es que Estados Unidos está dividido en diferentes centros de control, en 20 centros de control, y el primer tier son todos los centros adyacentes al centro donde estamos haciendo el Ground Delay Program. Por ejemplo, supongamos que el Ground Delay Program lo tenemos en el aeropuerto de Seattle. El centro de control sería el ZSE y el primer tier incluiría todos los centros de control adyacentes a este de aquí, es decir, el de ZOA, ZLC, CZE y CZV. El segundo tier son todos los centros adyacentes a los centros del primer tier, es decir, incluyendo el centro de aquí, este otro centro, este otro y este otro. Y el tercer tier pues serían los centros adyacentes al segundo y así de manera sucesiva.
Sí, pues cuando definimos un Ground Delay Program tenemos que definir en qué momento vamos a decir que el Ground Delay Program empieza, desde cuándo hasta cuándo vamos a estar controlando el tráfico, con qué ratio de aceptación y también cuál es el alcance, ya sea en millas náuticas o en TIEs por centros de control. Y lógicamente hay varios compromisos entre los parámetros que definen el GDP. El tiempo de definición, el file time, podemos hacerlo antes o después. Podemos esperar más hasta el momento en el que queremos empezar a regular o podemos hacerlo con mayor antelación. De la misma manera que el alcance podemos hacer que sea mayor o podemos hacer que sea menor. Y esto va a tener un impacto en cuántos aviones de manera efectiva estamos controlando en tierra. Veamos estos compromisos. Asumiendo que el AR está definido perfectamente, es decir, que sabemos cuál es la capacidad del aeropuerto de manera determinista, de manera precisa, no haría falta realizar retraso en el aire, porque podríamos mover todo el retraso a tierra. Así mantendríamos, minimizaríamos las esperas alrededor del aeropuerto. Sin embargo, esta asunción de que conocemos la capacidad del aeropuerto es demasiado fuerte, porque como vimos anteriormente, la mayoría de los Ground Delay Programs se generan por culpa de la meteorología. Y la meteorología es variable y puede ser difícil predecir cuándo el problema meteorológico que ha causado la necesidad de hacer el Ground Delay Program finalizará. Así pues, si fijémonos en el primer valor, en la primera variable, la t, la hora de definición del Ground Delay Program. Si incrementamos la hora de definición, el conjunto de vuelos que estamos controlando decrece. Es decir, si nosotros queremos poner, por ejemplo, un Ground Delay Program que empiece a las 10 de la mañana, es decir, a partir de las 10 de la mañana queremos empezar a controlar las llegadas en nuestro aeropuerto, si lo definimos a las 8, habrá menos vuelos que estén ya volando y que vayan a llegar al aeropuerto a partir de las 10, que si nos esperamos hasta las 10 menos cuarto. Cuando en ese momento muchos de los aeronaves que llegarán al aeropuerto a partir de las 10 ya están volando y por lo tanto están exentas. Todas estas aeronaves que están exentas van a tener que realizar el retraso en holdings alrededor del aeropuerto. ¿Cuál es la ventaja? Que cuando definimos el Ground Delay Program tenemos más información para estar seguros de que lo vamos a necesitar y no vamos a hacer que las aeronaves esperen en tierra cuando tal vez no era necesario. Contra mayor sea el retraso que damos a las aeronaves, mayor será el coste, ya que los retrasos se propagarán en la red de una manera mayor. Así pues, está estudiado que es mucho más caro asignar mucho retraso a pocas aeronaves que repartir poco retraso entre varias aeronaves. Por ejemplo, el coste de 20 vuelos con 15 minutos de retraso cada uno es menor que el de 5 vuelos con 1 hora cada uno. El número de minutos de retraso que estamos asignando es el mismo, sin embargo, en el segundo caso, los 5 vuelos que tienen un retraso de 1 hora tendrán un coste superior porque probablemente los pasajeros pierdan conexiones, mientras que en el primer caso, con solo 15 minutos de retraso, estos problemas se pueden solucionar de una manera más fácil. La red puede absorber los retrasos de una manera mejor. Así pues, teóricamente, si supiéramos la capacidad del aeropuerto de manera determinista, nos interesaría definir el Ground Delay Program lo antes posible para minimizar el número de aeronaves que están exentas en el Ground Delay Program. ¿Qué es el segundo caso, ¿no? Conforme hacemos que la T sea más temprana, lo que estamos haciendo es añadir más vuelos en el Ground Delay Program. Y como tenemos más vuelos, el retraso total que hace falta se reparte entre más aeronaves, por lo que tenemos un coste menor del Ground Delay Program. Sin embargo, las previsiones de meteorología serán peores y es probable que se realice retraso innecesario. Retraso en tierra que en realidad no hacía falta porque la capacidad del aeropuerto no era tan baja como habíamos previsto horas antes. Entonces aquí tenemos un problema de estocasticidad. Tenemos que tener en cuenta la aleatoriedad de la variable, la probabilidad de que la capacidad del aeropuerto sea una u otra. El segundo parámetro importante que nos va a definir cuántos vuelos están afectados por el Ground Delay Program es el alcance del programa. Y en
En este caso, si utilizamos la distancia, millas náuticas, en vez de los tier scope, tenemos más posibilidades, porque es más continuo, no es discreto, como en el caso de los tier. Y el problema es saber decidir qué distancia utilizar. Vamos a ver los compromisos que afectan. Como hemos comentado con anterioridad, en la gráfica de la demanda agregada en el aeropuerto, aquí podemos ver la capacidad limitada y el retraso que hace falta. Y este retraso, que es el área, es independiente de donde se realice el retraso. Así pues, el retraso solo depende de la capacidad del aeropuerto y de la demanda, no del alcance del programa o de cuándo lo definimos. Sin embargo, con el alcance y con el tiempo de definición estamos cambiando cuántos aviones están exentos. Es decir, estamos cambiando cuántas aeronaves van a realizar el retraso en forma de holding alrededor del aeropuerto y cuántas aeronaves lo van a realizar en tierra. Estamos haciendo un movimiento de retraso entre retraso en aire y retraso en tierra. Esto es lo que podemos ver en esta transparencia. Aquí tenemos un ejemplo aplicado de un Ground Delay Program en un aeropuerto en Estados Unidos y podemos ver que conforme aumentamos el radio de alcance, cada vez se realiza más retraso en tierra y menos retraso en el aire. Si sumamos el retraso en tierra que se está realizando y el retraso en aire, obtendremos un valor que será prácticamente constante, ya que el retraso total es el área que tenemos entre la demanda agregada y la capacidad del aeropuerto. También es interesante ver cómo en este caso ampliar el radio tiene sentido hasta una cierta distancia. A partir de una cierta distancia, el retraso en aire es prácticamente constante, y en este caso el retraso en aire no se debe a que los aviones estén exentos porque vengan de lejos, sino por la hora en la que hemos definido el Ground Delay Program o porque sean vuelos internacionales. Y esto también nos lleva a ver que ampliar el radio a partir de una cierta distancia, pues tal vez tampoco tenga beneficios extra. Aquí tenemos algunas estadísticas del Ground Delay Program y podemos ver cómo varían en función del radio del alcance del programa. Así pues, por ejemplo, conforme aumentamos el radio, el retraso máximo que damos a las aeronaves disminuye. Y es sencillo ver por qué. Simplemente tenemos más aeronaves dentro del conjunto de aeronaves a las que darles retraso, menos aeronaves exentas que van a tener preferencia para coger los slots, y por lo tanto el retraso total está repartido entre más aeronaves, lo que hace que el retraso medio disminuya a la vez que disminuye el retraso máximo que damos por aeronave. Y por lo tanto, como hemos visto con anterioridad, un retraso medio más pequeño equivale a un coste menor de implementar el Ground Delay Program. Eso lo podemos ver también aquí en esta variable, el número de aeronaves afectadas, que podemos ver que se incrementa conforme incrementamos el radio, porque cada vez tenemos más aeronaves que están incluidas en el programa. Y finalmente, en esta gráfica podemos ver el retraso que no podemos recuperar. Es decir, el retraso que se está realizando, incluso si cancelamos el Ground Delay Program en el momento en el que empieza. Y en este caso es interesante ver como al aumentar el radio, lo que nos está pasando es que si cancelamos el Ground Delay Program incluso antes de que empiece, cada vez tenemos más minutos de retraso que no se podrán recuperar. Porque las aeronaves que iban a llegar al aeropuerto a la hora en la que empezaba el Ground Delay Program se han esperado horas antes en el aeropuerto de origen, cuando en realidad no era necesario. Y conforme aumentamos el radio, aumentamos las distancias de vuelo y por lo tanto estamos aumentando cuánto antes se está realizando el retraso en el aeropuerto. Y aquí podemos ver este compromiso que existe. Si nosotros hacemos un alcance mayor, tenemos costes más pequeños porque el retraso está repartido de manera más equitativa entre todas las aeronaves, pero sin embargo tenemos más retraso que no se podrá recuperar en el caso de que haya incerteza y el Ground Delay Program se tenga que cancelar antes de lo previsto. Las aeronaves habrán esperado en el aeropuerto de origen sin motivo. Aquí lo vemos de manera resumida. Si ponemos un alcance largo tendremos más aeronaves incluidas y por lo tanto el retraso medio por aeronave será más pequeño y el retraso en holding será más pequeño. Con lo que todo esto son beneficios a la hora de hacer un retraso, un alcance grande.
Sin embargo, el retraso lo tendremos que realizar con mucha anterioridad al momento en el que llegamos al aeropuerto, porque tenemos por delante un vuelo de largo recorrido, y en el caso de que el Ground Delay Program se cancele, nos habremos esperado sin motivo, y por lo tanto el retraso que recuperamos si se cancela el Ground Delay Program será pequeño. Con un alcance corto, si definimos un radio muy pequeño, tenemos muy pocas aeronaves incluidas en el Ground Delay Program, porque todas las que vengan más lejos de ese alcance estarán exentas, y por lo tanto el retraso, esas aeronaves que vienen de lejos tendrán prioridad porque estarán exentas, y las aeronaves a las que les vamos a asignar Ground Delay serán muy pocas, y por lo tanto el retraso medio será alto. Además, las aeronaves que estaban exentas, cuando lleguen al aeropuerto, si el Ground Delay Program no se ha solucionado, si el problema en el aeropuerto todavía persiste, tendrán que hacer holdings, con lo que el retraso en holding será elevado también. Pero por contra, el retraso lo realizamos justo alrededor del aeropuerto, y por lo tanto si cancelamos el Ground Delay Program, podemos utilizar todos esos slots porque las aeronaves nos han estado esperando horas antes. Así que el retraso recuperado será grande. Por último, las últimas variables que nos quedan por definir o por hablar de ellas es la capacidad del aeropuerto. En la capacidad del aeropuerto hemos comentado que si la capacidad del aeropuerto fuera determinista, sería muy sencillo minimizar el retraso que estamos realizando en el aire y hacer que todo el retraso se moviera hacia retraso más barato en los aeropuertos de origen en tierra. Sin embargo, como vemos aquí, la capacidad del aeropuerto es un valor que varía de manera dinámica. Aquí tenemos unos ejemplos de un trabajo realizado en Berkeley, donde podemos ver diferentes escenarios para algunos aeropuertos norteamericanos. Y aquí podemos ver, en este caso, cómo se ha hecho una clusterización de la capacidad del aeropuerto para el aeropuerto de Dallas Fort Worth. Podemos ver que han encontrado diferentes categorías. En este caso tenemos representadas 5 categorías diferentes de cómo evoluciona el AR a lo largo del día, la capacidad del aeropuerto. Y podemos ver que, por ejemplo, hay algunos días en los que la capacidad del aeropuerto empieza bien, empieza a unas 37 operaciones por hora, y sin embargo, a partir de las 11:15, la capacidad disminuye y al final, a última tarde, se nos queda un poco por encima de 25 aeronaves a la hora. Aquí podemos ver esto, como la capacidad del aeropuerto es un valor que va variando a lo largo del día. Veamos algún otro ejemplo. El caso de San Francisco es muy interesante porque podemos ver una relación directa entre estos diferentes escenarios que se han encontrado y la meteorología de la zona en la bahía de San Francisco. Así pues, hay días en los que la capacidad del aeropuerto empieza baja porque tenemos niebla por la mañana y solo podemos utilizar una pista. Y aquí podemos ver como claramente a partir de entre las 11 y las 12 la niebla se disipa y la capacidad del aeropuerto se incrementa. Tenemos dos escenarios diferentes. Uno en el que la capacidad se incrementa hasta la mitad del aeropuerto y otro caso en el que recuperamos toda la capacidad del aeropuerto. Hay algunos días en los que la capacidad es buena y se mantiene durante todo el día. Otros días en los que empezamos con mala capacidad y se mantiene así durante todo el día. Y finalmente algunos en los que estamos en la etapa intermedia. Lo que es interesante ver es los días precisamente que representan el hecho de que haya niebla y que se recupere en el momento en el que la niebla se levanta entre las 10:30 y las 2:30 de la mañana. Algunos ejemplos de Ground Delay Programs que hemos encontrado en la página de la FAA, aquí los presentamos. Aquí tenemos un Ground Delay Program que estaba implementado en el aeropuerto de San Francisco. Cada barra representa una hora, la demanda de una hora en el aeropuerto. Y con el código de color podemos ver los aviones que ya han llegado al aeropuerto, los aviones que están en vuelo, los aviones que tienen un tiempo controlado de despegue, es decir, aeronaves que están haciendo Ground Delay, las que están aquí pintadas de color marrón, y finalmente las de color verde, que son las que tenemos previstas que vengan al aeropuerto.
Y aquí en blanco podemos ver la capacidad y podemos ver cómo la capacidad del aeropuerto se espera que se recupere cuando la niebla desaparezca, en este caso, a lo largo del día. Las horas nos podemos fijar que están en Noda Zulu y al hacer la diferencia horaria podremos ver que esto es la mañana y aquí es al mediodía una vez que se recupera la capacidad. Y podemos ver también que la recuperación de la capacidad no es algo directo, no pasamos de 30 operaciones a la hora a 60, sino que es un proceso gradual, en este caso en 2 escalones, ya que dependerá de cómo utilizamos la infraestructura durante el día, las diferentes condiciones meteorológicas. Podemos verlo por alertas y en este caso podemos ver de color verde donde no hay ningún problema de capacidad, de color rojo donde tenemos momentos en los que la capacidad está por debajo de la demanda. Esto es una vez más cada hora. Si discretizamos un poco más podemos ver los datos cada media hora y podemos ver cómo hay periodos de media hora en los que tenemos más demanda que capacidad en el aeropuerto. Y esto puede ser debido a que tengamos aeronaves que estén exentas o simplemente que ya hayamos decidido cancelar el Ground Delay Program, pero soportar este pequeño exceso de demanda durante un periodo de tiempo corto. No vale la pena hacer que las aeronaves esperen en tierra por esperas relativamente cortas que podemos gestionar de manera táctica. Y lo podemos ver en este caso, ¿no? Si bajamos a los 15 minutos, podemos ver que de hecho en este caso, que sería el más crítico, simplemente nos estamos pasando de unas 4 o 5 aeronaves en un periodo de 15 minutos, justo después una aeronave de más y después tenemos una bajada muy grande de demanda. Por lo tanto, de manera táctica con Airborne Delay podemos mover este exceso un poco hacia atrás, evitando de esa manera tener que hacer retraso en tierra. Porque todos estos vuelos en el fondo son vuelos que tenemos previstos que lleguen al aeropuerto y tal vez de manera táctica de aquí 7 horas algún vuelo se haya cancelado o tengamos incerteza sobre la hora real en la que llegará el vuelo. Que tenemos otro ejemplo, en este caso tenemos el aeropuerto de Atlanta y aquí podemos ver un caso parecido al anterior en el hecho de que no tenemos implementado un Ground Delay Program. Sin embargo, podemos ver que hay periodos de tiempo en los que tenemos más demanda que capacidad. Una vez más, si discretizamos a media hora y si miramos el tema de las alertas, podemos ver que hay 3 franjas de media hora en las que tenemos más demanda que capacidad. Si bajamos a los 15 minutos, podemos ver que en realidad los periodos en los que tenemos más demanda nunca llegan a superar los 45 minutos. Y son periodos muy puntuales seguidos de franjas en los que tenemos una demanda relativamente baja. Además, como estos periodos están de manera disperso a lo largo del día, no es recomendable realizar un Ground Delay Program porque estaríamos poniendo una restricción demasiado grande a las aerolíneas por un problema relativamente pequeño que podemos gestionar de manera táctica con el Sequencing and Merging o realizando retrasos en los holdings. Además, una vez más, podemos ver que toda esta previsión de demanda excesiva es unas cuantas horas más tarde de la hora actual, con la incerteza que podemos tener. Y podemos ver también que cuadra con los bancos de llegada de la aerolínea al utilizar un sistema tipo Hub and Spoke. Finalmente, es interesante comprobar que la capacidad en este caso del aeropuerto es constante y no varía, o no tenemos previsión de que varíe a lo largo del día, ya que a priori no hay ningún problema en el aeropuerto. Así finaliza la parte de Ground Delay Programs en Norteamérica. A continuación presentaré el Air Traffic Flow Management en Europa con sus diferentes peculiaridades. En Europa una característica que lo diferencia de Estados Unidos es que principalmente los problemas de capacidad están en el espacio aéreo, en la capacidad de gestionar los vuelos por los controladores. Así pues, tendremos un sector que estará congestionado, donde no tenemos capacidad para poder controlar todos los aviones, y lo que haremos es hacer un sistema similar al de asignación de slot en tierra. En este caso aplicaremos una regulación en el sector, tendremos horas de llegada
en el sector diferentes slots que se asignarán a las aeronaves utilizando un Ration by Schedule. Y esta hora de llegada a la zona congestionada se traducirá en un Control Time of Departure, en una hora de despegue controlada, que supondrá realizar retraso en el aeropuerto de origen, exactamente igual que en el caso norteamericano, donde el problema principalmente estaba en el aeropuerto. Es interesante comprobar que el tiempo de despegue controlado en realidad es una ventana de 15 minutos, desde 10 minutos antes del CTD, desde 5 minutos antes del CTD hasta 10 minutos después del CTD. Dentro de Europa, el Air Traffic Flow Management es un proceso continuo, es decir, siempre estamos realizando las actividades de gestión de flujo de tráfico aéreo. Son actividades que empiezan desde un año o más antes del momento de realizarse la operación hasta el tiempo real en el momento que estamos haciendo la operativa. Inicialmente empezamos con una previsión del tráfico que tendremos y una previsión de recursos de qué necesitamos tener dentro de nuestro centro de control para el próximo año o para los próximos años, teniendo en cuenta la previsión de tráfico que tendremos a nivel de espacio aéreo, de controladores o de infraestructuras aeroportuarias. Este input se utilizará en la fase estratégica de planificación para empezar a definir diferentes sectorizaciones, por ejemplo, capacitación de los controladores o infraestructuras que tenemos que desarrollar. Como podemos ver, todo lo que estamos haciendo en esta parte estratégica seguirá de feedback para poder analizar los recursos que tendremos disponibles en función de la demanda que tendremos prevista. Semanas antes de que se realice el vuelo, haremos la optimización de la capacidad. Ahora ya no tenemos tiempo para construir una pista nueva, ni tenemos tiempo para generar una sectorización nueva. Los controladores tienen que poder entrenarse en esos nuevos sectores que estamos definiendo. Sin embargo, sí que podemos intentar decidir qué sectorización en concreto de las que ya tenemos preparadas vamos a utilizar en un día concreto. Y esto lo podemos hacer basados en información de planificación de los vuelos que será mucho más precisa, ya que ahora tenemos los vuelos repetitivos, por ejemplo, ya listos, e información de demanda que será muy cercana a la realidad. Y como podemos ver, el punto clave aquí es el Daily Plan. El Daily Plan es el plan de operaciones para el día, donde tendremos todas las regulaciones que vamos a implementar en el día D. Hemos visto que tenemos problemas en unos ciertos sectores porque tenemos una demanda mayor que la capacidad que podemos soportar, y definimos planificar que en ese momento realizaremos una regulación de una hora de inicio hasta una hora de fin, etc. Entonces, toda esta parte de táctica es muy importante para poder definir qué vamos a hacer en el día de operaciones, que será finalmente la parte táctica. Muy bien, nosotros hemos previsto que va a haber una regulación en un sector desde una hora hasta otra, y ahora tenemos la información de los planes de vuelo reales y podemos utilizarlo para asignar los slots y gestionarlos. Y como podemos ver aquí, también tendremos que tener en cuenta las cosas que van a cambiar de manera dinámica en la capacidad. Por ejemplo, tal vez hemos previsto que un sector esté saturado, pero después el problema inicial pues se resuelve antes de lo previsto y podemos cancelar la regulación. O al revés, nos suponen eventos que no habíamos previsto inicialmente y que nos hacen una bajada de la capacidad de manera significativa y tenemos que reaccionar creando de manera dinámica soluciones, que serán regulaciones. Como podemos ver aquí, tenemos ya al final la operativa, donde tenemos los controladores, el diseño del espacio aéreo, los aeropuertos y los aircraft operators, las diferentes compañías aéreas, que tendrán que adaptarse a la capacidad disponible en cada momento. Así pues, definimos tres fases: la fase estratégica, cuyo objetivo es equilibrar la demanda a largo plazo e intentar hacer un assessment, un análisis de la capacidad de control de tráfico aéreo necesaria para el día de operaciones. Aquí todavía estamos a tiempo, estamos a meses o incluso años vista, y estamos a tiempo de poder generar sectorizaciones nuevas o planificar cambios en las aerovías, en las rutas, en los flujos, para evitar problemas que estamos ya previendo que sucederán, por ejemplo, la temporada próxima o de aquí a un mes. En la fase pretáctica
Lo importante es que ahora tenemos una planificación de vuelos mucho más precisa, tenemos una previsión más buena, pero sobre todo ahora tenemos la capacidad de control disponible. En este momento estamos a unos pocos días antes del día de operación y tenemos incluso la planificación de qué controladores van a venir a trabajar, qué día, qué sectorizaciones posiblemente podemos implementar y demás. Y si vemos que tenemos todavía desequilibrios de capacidad y demanda, podemos hacer la planificación del daily plan. ¿Qué regulaciones vamos a aplicar? ¿De qué hora a qué hora? ¿Dónde vamos a tener problemas? ¿Qué planes alternativos vamos a utilizar? Etcétera. Y finalmente en la fase táctica es en el momento en el que los vuelos se están realizando y ahora tenemos la capacidad de control existente, que puede ser diferente a la disponible, porque tal vez la capacidad que tenemos en los sectores varía de manera dinámica, porque evoluciona la dinámica de los vuelos, la meteorología o situaciones que no habíamos podido prever, como que una pista tenga que ser cerrada porque hay un incidente. Además, lógicamente, de la propia dinámica de los vuelos, que un vuelo que estaba planificado pues tal vez se cancela o tal vez se retrasa por problemas internos a la compañía. En Europa todo este tema de gestión de flujo está centralizado por Eurocontrol en la Central Flow Management Unit y como podemos ver incluye todos estos países que podemos ver aquí, ya que son los países que forman parte de la ICAT. Está basado en la Central Flow Management Unit, está basado en el Central Traffic Management Organization de la ICAO y aquí lo que tendremos es la CFMU operada por Eurocontrol y en cada centro de control que tenemos en la zona europea tenemos asociado un FMP, un Flow Management Position. Y este FMP, Flow Management Position, tendrá la información de cómo es la capacidad, la demanda, los problemas del ACC en el que está implementado. Y hará de interfaz con la CFMU para, por ejemplo, enviar información y decir necesitamos una regulación en este sector de esta hora a esta hora o esta regulación que habíamos previsto pues ya no la necesitamos y la cancelamos, etcétera, sin intermediario a nivel europeo entre el centro de control y el resto de centros y de aeronaves y de planes de vuelo. Aquí podemos ver en este gráfico los países que forman parte de este sistema de la CFMU, son los que están de color azul, y después tenemos todos los países de color amarillo, Islandia, norte de África, y los países bálticos de aquí, que son los países que cooperan con el resto de estados y dan la información necesaria para poder gestionar también sus vuelos y regularlos según la CFMU. Y como podemos ver, cada una de estas redondas corresponde a las diferentes FMPs, las Flow Management Positions, que tenemos repartidas por el espacio. Como hemos dicho, la CFMU aplica las medidas del Air Traffic Flow Management a los vuelos que vuelen dentro de este espacio que hemos definido, despeguen dentro de este espacio y vuelen hacia aeropuertos que están fuera del espacio que tenemos controlado, pero como van a operar por dentro del espacio que forma parte de la CFMU, pueden sobrevolar, por ejemplo, sectores que tengan regulaciones y por eso también le vamos a aplicar medidas de retraso si fuera necesario. Y finalmente a las aeronaves que tienen como destino o que van a entrar en la zona dentro del Air Traffic Flow Management Area, que despegan de FIRs adyacentes, es decir, de la zona que es justo adyacente a las zonas que tenemos en control. Aquí tenemos una vez más las diferentes fases, la fase estratégica, pretáctica y táctica, y podemos ver qué información es la que se utiliza en cada una de las fases y cuál es el resultado de hacer esta fase. La fase estratégica, antes de 7 días del día de operación, de 7 días hacia atrás, que como hemos dicho puede ser incluso un año, tendremos información de la previsión de tráfico, los planes de vuelo repetitivos si es que existen, información de eventos especiales como por ejemplo huelgas o la realización de los Juegos Olímpicos o cualquier otra cosa de este calibre. Después tenemos información estadística y archivos de
situaciones anteriores, las rutas de contingencia preparadas y las capacidades declaradas de los controladores. Y a partir de aquí, con toda esta información, vamos a generar los Air Traffic Flow Management Plans para la fase pretáctica, con toda la información de mejoras para la IP y modificaciones que se tengan que hacer y tener en cuenta en la fase pretáctica. En la fase pretáctica ahora tenemos la información del resto de fases. Estamos ya a menos de una semana del día de operación y tenemos toda la información de los Flow Management Positions. Esta es la parte importante. Los FMPs nos han enviado ya la información de dónde va a haber problemas, qué regulaciones son las que ellos creen que necesitan. Y utilizando información estadística y archivada, además de hacer conferencias con las compañías aéreas y los FMPs, el objetivo principal es poder tener el Daily Plan, poder tener las diferentes regulaciones preparadas que vamos a poder implementar en el día de operaciones. Y en el día de operaciones, finalmente, lo que tendremos son los mensajes reales de las compañías aéreas, los planes de vuelo y la reacción de las compañías frente a las regulaciones que le estamos aplicando, y los mensajes del control de tráfico aéreo. Es decir, las regulaciones que vamos a implementar, si son necesarias o que vamos a cancelar. Y como podemos ver, el resultado son la asignación de slots con los tiempos de control y rerouting si fuera necesario, o level capping, que es decir, volar a niveles de vuelos diferentes para evitar pasar por sectores que estén saturados. Además de las actualizaciones de los tiempos de control. Que por ejemplo a un vuelo le podemos retrasar para que despegue a una hora determinada, pero después por problemas de la compañía acaba retrasándose todavía más y tenemos que reactualizar su tiempo de control para que despegue más tarde, o al revés. Tenemos un vuelo que tiene asignado un determinado slot, pero un vuelo que tiene asignado un slot anterior se cancela y ese hueco queda disponible, con lo que podemos hacer una actualización del slot recortando el tiempo de retraso que ese avión tenía asignado inicialmente. En esta gráfica podemos ver la estructura de la CFMU. Podemos ver que la CFMU es la unidad central que está coordinando todo lo que es el flujo dentro de Europa, y los diferentes actores, las compañías aéreas, los aeropuertos, el centro de control y la parte militar. Como podemos ver, las compañías aéreas enviarán sus planes de vuelo y recibirán los slots, es decir, los retrasos o propuestas de rerouting. Muy bien, tú quieres volar esta ruta, pero como sobrevolarás estos sectores que están saturados, te propongo que los evites con volando a alturas diferentes o cambiando la ruta en 2 dimensiones. Además, los operadores recibirán información de la situación del Air Traffic Flow Management y la situación actual en la red. Los aeropuertos reciben información de la situación actual y ellos enviarán cuál es la planificación de despegues que tienen para su aeropuerto. Y finalmente, los Air Traffic Control Centers, los centros de control, utilizando el FMP, interactuará con la CFMU para, teniendo la información de los planes de vuelo y analizando cuál es la demanda que van a tener en su centro, enviar la información de las capacidades de sus sectores para poder decidir si es necesario o no implementar las regulaciones que hemos planificado en la fase pretáctica o que son necesarias de manera dinámica en la fase táctica. Aquí tenemos las medidas de Air Traffic Flow Management que vamos a implementar y de manera bidireccional tenemos un Situation Awareness. Y finalmente los militares tendrán información del espacio aéreo, de las rutas que son disponibles para poder hacer sus operaciones en el caso de que fuera necesario, y en todo momento están en coordinación con los centros de control de la zona donde vayan a operar. Si entramos en detalle, esta transparencia que tenemos aquí es una ampliación de la parte de la CFMU. Entramos en detalle a ver qué tiene dentro la CFMU. Veremos que está compuesta de estas diferentes subpiezas. Por un lado tenemos los operadores aéreos y el Air Traffic Services, y por otro lado el control de tráfico. Y ahora vamos a ver cada una de estas piezas a qué se dedican, qué información es la que gestiona. Lo primero tenemos aquí el EAD, es el European AIS Database, es la información, una base de datos con la información aeronáutica de Europa en general, de la región de la CFMU.
Podemos ver aquí que tenemos la información de la IP y la información de la IS. Y después tenemos aquí el RCAT, el Route Catalog, donde tenemos una serie de rutas para poder planificar reroutings en caso de que sean necesarios. Todas estas rutas las habremos preparado principalmente en la fase estratégica. Después tenemos aquí el Environment. El Environment hoy en día se conoce como ATS Environment System, que es el CACD, era el antiguo ENV, y provee datos de Environment a el resto de unidades dentro de la CFMU. Y cuando nos referimos a Environment nos estamos refiriendo a todo lo que es necesario para poder hacer los planes de vuelo, por ejemplo, waypoints, aerovías, etc. El RPL es el sistema de planes de vuelo repetitivo, recibe los planes repetitivos de las compañías aéreas y los procesa y los almacena. Además, una parte importante es validarlos y en un momento instanciarlos como planes de vuelo nominales. Esos planes de vuelo nominales, que son los repetitivos que se han instanciado, junto con los planes de vuelo que nos están enviando las compañías, entrarán en el IFPS. Y el IFPS es el Integrated Flight Plan System. Este lo que va a hacer es un sistema centralizado de gestión de vuelos y analiza todos los planes de vuelo, analiza la demanda que vamos a tener y envía esta información a los centros de control. Y como podemos ver, esos planes de vuelo serán enviados a LTCMS. Antes de hablar del LTCMS, aquí podemos ver el Predict. Predict es una herramienta similar al LTCMS, pero que trabaja de manera pretáctica. Es decir, le podemos dar información del espacio aéreo junto con la previsión de tráfico que vamos a tener y podemos utilizarlo para poder hacer experimentación a la hora de definir diferentes regulaciones que queremos probar en el día de operaciones. Predict lo vamos a utilizar en la fase pretáctica y nos va a ayudar a generar el daily plan, qué regulaciones son las que vamos a necesitar en el día de operaciones. El ETCMS es el core de la CFMU. Dentro tendremos el algoritmo de casa, el algoritmo de asignación de slots, y lo que hace es analizar los planes de vuelo, analizar la información de las diferentes regulaciones con el daily plan que hemos definido, qué regulaciones son las que estamos implementando, y aplicar la asignación de slots. Y como podemos ver, envía la información de los slots a las compañías aéreas. Toda esta información se va almacenando también en esta última pieza, que es el Data Warehouse. El Data Warehouse es la base de datos donde vamos almacenando toda la información y da información histórica para poder ser utilizada en el Predict para ayudarnos a crear el Daily Plan, el plan de acción para el día. Finalmente, para acabar con el tema de la CFMU, aquí tenemos un listado de algunos de los mensajes que genera la CFMU, es decir, los mensajes que vamos a intercambiar con las compañías aéreas con el Air Traffic Control, principalmente con los usuarios del espacio aéreo. Veamos algunos ejemplos. Algunos ejemplos son un mensaje de asignación de slot, es decir, te he dado este slot, tienes que despegar en este momento determinado. También podemos tener un mensaje de revisión de ese slot. Si encontramos un slot que sea mejor, pues podemos actualizar el valor a la compañía. El slot puede ser cancelado, ya no lo tenemos que implementar. El SIP es una propuesta de mejora de slot. Hemos encontrado un slot mejor para la compañía y se lo proponemos, no se lo asignamos directamente, ya que la compañía podría, por algún motivo, no estar interesada en aceptar esa mejora. Después tenemos cambios o modificación del vuelo, suspensión del vuelo, cancelar la suspensión del vuelo, mensajes de error y propuestas y notificaciones de rerouting. Muy bien, tú me has propuesto este plan de vuelo, ese plan de vuelo tiene un problema de capacidad, por lo tanto yo te propongo una ruta alternativa para evitar sobrevolar por las zonas congestionadas. Y ahora los usuarios del espacio aéreo, las compañías, pueden responder a todos estos mensajes con un conjunto de mensajes por su parte. Aquí tenemos algunos de ellos. Por ejemplo, pedir una mejora del slot, si ya estamos listos y queremos que si hay un slot mejor nos lo den. Rechazar
una mejora que nos han dado, una propuesta que nos han dado, solicitar una revisión, pedir que si hay algo mejor primero nos avisen si lo queremos o no. Eso sería el mensaje del SIP Wanted. Es decir, no nos des un slot mejor automáticamente, sino pregúntame primero. Este mensaje es interesante, es el mensaje de que hemos perdido el slot. Tú me has dado un tiempo controlado de despegue. Yo tenía una ventana de 15 minutos para despegar, pero no lo he podido hacer. Así que envío un mensaje diciendo que ese slot lo he perdido. Y de esa manera solicito que me envíen un slot nuevo. Lógicamente, cuanto antes pueda avisar de que he perdido mi slot, antes se me recolocará y menor será el impacto que tendrá para la compañía. Después tenemos confirmación del vuelo, decir que estamos listos para una mejora y finalmente, por ejemplo, rechazar un rerouting que nos han propuesto. Y el control de tráfico aéreo, por su parte, podría enviar mensajes a la CFMU de REA, que es un mensaje de Ready for Departure, es decir, este avión del cual yo ahora estoy encargado, porque está en mi aeropuerto, está listo para salir. En cuanto tengas un slot disponible de mejora, dámelo. Todos estos mensajes que estamos viendo, que se pueden intercambiar entre la CFMU y las aerolíneas, el control de tráfico aéreo, en el fondo permiten a nivel europeo poder representar todo el tema del Collaborative Decision Making. No es como en Estados Unidos, que las compañías son propietarias de los slots, sino que aquí todo está todavía centralizado dentro de la CFMU. Es menos transparente. Yo como compañía sé qué slot me han dado, pero no soy propietaria de él. Y ahora lo máximo que puedo hacer es solicitar que me den un slot nuevo si está disponible o rechazar propuestas que me esté haciendo la CFMU. Muy bien, para acabar con este tema, creo que es interesante que conozcan que existe el Network Operation Portal, al cual se puede acceder de manera pública en la página de la CFMU de Eurocontrol. Tiene información sobre qué está sucediendo a nivel de red dentro de Europa. Ahora les enseñaré la página del Network Operation Portal. Aquí podemos ver la página web de la CFMU y es interesante este portal, ya que nos permite ver las diferentes fases, fase pretáctica y estratégica de la operativa en Europa en tiempo real. Así podemos ver la fecha de hoy, la hora actual, y aquí podemos ver, por ejemplo, que a nivel táctico ahora mismo tenemos 2.800 vuelos en el aire, 21.500 prácticamente que ya han aterrizado y estaban previstos todavía 1.146 en Europa. El número de vuelos que había previsto para hoy era 25.526. Podemos ver también el número de retrasos totales que se han sufrido hoy en Europa, los retrasos en ruta, los retrasos en los aeropuertos y cuántas aeronaves han sufrido más de 30 minutos de retraso. Y podemos ver los diferentes motivos por los cuales se ha producido el retraso. Y igual que en Estados Unidos, en este caso, weather, la meteorología es uno de los motivos principales. El 43% de los retrasos sufridos han sido por culpa de la meteorología. Últimamente en Europa, en estos días, estamos sufriendo unos fuertes vientos y esto está generando problemas en algunos aeropuertos de Europa. Aquí podemos ver las diferentes conferencias que se realizan y en estos mapas, aquí por ejemplo, podemos ver el Daily Plan. ¿Ven? El Daily Plan era la planificación que había para el día de hoy para la región de la CFMU. Y en ACC podemos ver las diferentes regiones donde había planificado en la fase pretáctica que aquí pasaría algo. Así aquí podemos ver, por ejemplo, los diferentes eventos de Air Traffic Flow Management que han pasado hoy. Por ejemplo, desde el 5 de noviembre hasta el 11 de diciembre, en la zona de Génova, se está haciendo una transición hacia un sistema sin strips. Y aquí podemos ver que eso tiene un impacto a nivel de
de capacidad de los sectores de la región. También podemos ver en la fase táctica las diferentes medidas de Air Traffic Flow Management que tenemos preparadas, es decir, los diferentes escenarios para poder proponer diferentes alternativas a las aerolíneas en caso de que tengamos algún tipo de problema. Así podemos ver que a nivel táctico para día de hoy, si cargamos todos los diferentes Air Traffic Flow Management Events que hay, y aquí podemos ver diferentes alternativas. Por ejemplo, aquí tenemos este primer caso, es un Fly Level para la TMA de Londres, y si ampliamos la región, podemos ver que es para todas las aeronaves que provengan de la región de LE, de la región de España, y que tengan como destino la TMA de Londres. Lo que se quiere es que cuando se esté haciendo la zona de BAMES, se esté por debajo del Fly Level 265. Y aquí podemos ver las diferentes rutas que tenemos y la regulación que se está haciendo. Es la alternativa para poder evitar zonas congestionadas. Veamos un ejemplo de rerouting, por ejemplo, este que tenemos aquí. Podemos ver los motivos. Aquí tenemos en este caso una ruta que originalmente es la que tenemos aquí de color rojo, y tenemos diferentes alternativas de color verde precalculadas que en este caso, por ejemplo, nos evitarían sobrevolar en este sector, en este ACC de aquí. Podemos evitar sobrevolar el ACC de la zona de Croacia volando más cerca de Italia o sobrevolando por la parte de Serbia. Más tenemos algún otro ejemplo. Aquí tenemos otro ejemplo en el Reino Unido. Aquí tenemos las rutas originales, que serían las que tenemos aquí de color rojo. Y si queremos evitar sobrevolar las CTAs, esta CTA y esta zona de control que tenemos aquí, tenemos ya planificadas estas diferentes alternativas. Así pues, cuando una compañía nos haga un plan de vuelo diciendo que quieren volar la ruta que tenemos aquí limitada, si tenemos un problema en estos sectores, podemos proponerle como rerouting cualquiera de las alternativas que tenemos aquí ya precalculadas. Por ejemplo, a nivel de nivel de vuelo podemos ver en este caso de aquí cómo al hacer un cambio de nivel de vuelo, en vez de volar la ruta original que teníamos planificada, si limitamos el nivel de vuelo a una altura inferior, es decir, estamos por debajo del nivel de vuelo 315, ya no sobrevolamos estos sectores que tenemos aquí. Estos dos sectores son los que estamos descargando, porque ya no estamos volando por ahí, y sin embargo pasamos por estos sectores que son de un espacio aéreo un poco inferior, cargando estos otros sectores de aquí. Así pues, si el espacio aéreo superior, en este caso, de esos sectores está saturado, podemos evitar tener que aplicar una regulación simplemente sobrevolando un poco más bajo y evitando esas regiones. Todo esto, como he dicho, lo tenemos planificado de la fase pretáctica. Muy bien. Después, si nos vamos a la fase pretáctica, vamos a cargar la fase pretáctica. Aquí estamos un día antes de operaciones, es decir, ahora estaríamos mirando la fase pretáctica de cara al día de mañana. Y podemos ver como ahora mismo en Europa, según el Daily Plan, para mañana pues no hay planificado ningún tipo de regulación, si no las podríamos ver en el Daily Plan, las diferentes planificaciones que existan. Y una vez más, aquí tenemos los diferentes eventos que están previstos que sucedan de manera general en Europa en el día de mañana. Muchos de ellos pues son porque son periodos de tiempo prolongados, como el caso de Ginebra que hemos comentado con anterioridad. Así, a nivel pretáctico, lo que se haría es estudiar la demanda para intentar preparar el daily plan del día a día. Aquí podemos ver los diferentes eventos que están previstos en el calendario, y como podemos ver, pues para mañana, para los días sucesivos, no hay ninguna previsión de ninguna cosa. Y finalmente, a nivel estratégico, ahora estamos viendo a una semana vista,
Y aquí ahora la información que tenemos, ya no tenemos el Network Operation Plan, porque no estamos preparando el Network Operation Plan, sino que estamos haciendo estudios más a largo plazo, en este caso es a una semana vista. Aquí no tenemos todavía mucha información porque tampoco hay ninguna cosa importante que suceda. Sin embargo, sí que tenemos la información de las diferentes cosas que van a suceder, que ya tenemos previstas. Algunas de ellas no están en la fase pretáctica que hemos visto con anterioridad porque son posteriores. Y aquí lo que es interesante, por ejemplo, es poder ver también que tenemos disponible el European Network Operation Plan para el periodo 2013-2015. Así tenemos aquí una planificación de qué se espera que suceda en Europa a nivel de Air Traffic Flow Management o de Air Traffic Management y capacidad para un periodo de 2 años, ¿no? Aquí tenemos una previsión a medio plazo, corto medio plazo, sobre qué temas de capacidad se verán afectados y necesitaremos implementar. Y finalmente, por ejemplo, si miramos la planificación de los cambios que se esperan en la red, podemos ver a nivel estratégico que ya tenemos planificado para cada una de las diferentes zonas de control que tenemos en la región, qué efectos o qué cambios va a haber que afectarán de manera estratégica a la capacidad y al sistema de control que tengamos en ese momento. Si por ejemplo en Albania vemos que hay un upgrade, una mejora del sistema de Short Term Conflict Detection Alert, y esto se va a realizar durante todo el año 2013. Pero sin embargo vamos a tener una mejora del modo S o mejoras de temas de gestión de strips utilizando un sistema sin strips, y esto por ejemplo está planificado para que se haga en el 2015. Así pues tenemos una planificación para los próximos 2 años de diferentes mejoras en el sistema de ATM, eventos que puedan pasar o procedimientos que vayan a cambiar, mejoras en aeropuertos, proyectos europeos, etcétera. Por ejemplo, en la zona de Azerbaiyán está previsto que durante todo este año y el siguiente se produzca una resectorización de su estructura del espacio aéreo. Y así podemos ver aquí todas las diferentes cosas que tenemos previstas para todas las ACCs de la región europea a nivel estratégico. Sí, pues les recomiendo que exploren la página web del Network Operation Plan, ya que es bastante interesante para poder acabar de comprender de manera clara las diferentes fases táctica, pretáctica y estratégica del Air Traffic Flow Management. Y finalmente tenemos la parte de posoperaciones, donde podemos analizar qué pasó un día determinado y diferentes recursos. Con esto acabaría la explicación de el Air Traffic Flow Management Europa, y lo único que queda de este tema son las diferentes referencias que se han utilizado para preparar el material que les he presentado. Así pues, muchas gracias por su atención. Espero que les haya interesado el tema de la capacidad y la gestión de capacidad en Estados Unidos y en Europa, con sus diferentes peculiaridades. Muchas